Palabra de Dios, Juan 19, del 17 al 30. Vamos a leerlo lentamente, pensando en cada pasaje. Vamos a leerlo lentamente. Vamos a leerlo intercalado, yo un versículo y luego todos. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título, que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron ese título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Todos juntos. Consumado es. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos permite hoy presentarnos delante de ti. Padre Dios, háblanos, Señor, háblanos. Y que este siervo tuyo no hable sus palabras, sino las tuyas. Derrama tu aceite, el conocimiento, la sabiduría, el poder de tu palabra. Y que cada uno de nosotros podamos tener la misma inspiración. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Y seguramente en un mundo tan lleno de injusticia, doble moral, corrupción, se nos olvida realmente lo que es la justicia. Dios es un Dios justo. A Dios le importa la justicia. Un atributo de Dios es que Él es justo. Y muchas veces nosotros cantamos acerca de la hermosura, acerca de la gracia, acerca de nuestra fe. Pero pensemos cuántos cánticos hoy en día son acerca de la justicia de Dios. Realmente no muchos. Pero nosotros debemos entender que Dios es justo y que eso tiene implicaciones en la vida de cada uno de nosotros. Entonces el hecho de que Dios sea justo es una buena noticia para nosotros y una mala noticia. Es una buena noticia para nosotros, pero también una mala noticia. ¿En qué sentido es una buena noticia? En que Dios es un Dios que no se corrompe, Dios es un Dios que no puede ser sobornado, Dios es un Dios que lo ve todo, Él no puede ser engañado. Dios no cambia las leyes para el beneficio de algunos, o incluso si digamos una de las leyes que Él pone es no beneficiosa para Él, le afecta a Él, ¿el qué va a decidir? ¿Cambiar la ley? No.
Él prefiere, porque Él es un Dios justo, atenerse a esa ley, sufrir las consecuencias de esa ley antes que cambiar su atributo, que es la justicia. Entonces, Dios es un Dios justo. Entonces, cuando Él ve injusticia, que podemos denominarlo también pecado, ¿qué va a hacer Él? Él se va a airar, Él se va a, más que enojar, Él va a tener ira, porque Él es un Dios ante todo justo. Y nosotros vemos la sociedad hoy en día es justa. No, vemos que la sociedad hoy en día va a beneficiar a algunas personas, pero no beneficia a todas. Y muchas veces las personas que hacen las leyes van a cambiar las leyes, ¿para qué? Para que les beneficie a ellos. O van a sobornar, o van a corromperse, y vemos esto. Vemos esto. ¿Por qué? Porque es la naturaleza del hombre. Entonces, ¿todos los políticos comienzan mal? No. Algunos de pronto sí comienzan corruptos. Pero algunos comienzan bien y al ver la corrupción tan grande y ver las amenazas que llegan y ver cómo cambian las leyes y la injusticia de esta nación y de este mundo, que esas mismas personas se vuelven ¿qué? Corruptas. ¿Y por qué es esto? Porque nosotros por naturaleza somos corruptos, somos pecadores. Y es una buena noticia para nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios va a juzgar ¿a quiénes? A esos corruptos, al mentiroso, al engañoso, a aquel que me hizo daño. Va a castigar a aquel que abusó de mí, verbal o físicamente. Por esto es una buena noticia. Es una buena noticia porque Dios va a juzgar a nuestros enemigos. ¿Cuál es la mala noticia? Que nosotros ante la ley de Dios también somos ¿qué? Injustos. Ante la ley de Dios nosotros también somos ¿qué? Pecadores. Ante la ley de Dios nosotros también nos hemos corrompido. Entonces nosotros nos merecemos completamente la ira de Dios porque somos pecadores. Nos merecemos la muerte, nos merecemos la destrucción completa. Y como hablábamos la semana pasada, nos merecemos que Dios saque su cuchillo, lo entierre entre nuestros ojos o nos degolle, que lo entierre en nuestro corazón, luego nos desolle, luego nos corte en pedazos y nos ponga en el fuego. Todos nos merecemos esto, todos. No hay ninguno aquí, incluido yo, que no se merezca esto. ¿O hay alguno aquí que puede decir, yo no soy pecador? Todos aquí somos pecadores. Algunos dirán, yo no soy pecador, ¿yo acaso cometí un pecado? ¿Acaso yo maté a alguien? ¿Acaso yo estoy en las drogas? ¿Acaso yo estoy en adulterio o en fornicación? Pero vamos a buscar Mateo 5, 21, 26. Y ustedes me van a decir si son pecadores o no. Yo ya me hice el diagnóstico y saqué excelente en pecador. Entonces, vamos a sacar Mateo 5. Mateo 5, 21, 26. Mateo 5, 21, 26. ¿Qué nos dice la palabra? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Ustedes ven a un asesino, dicen que él es pecador? Sí, pero ¿qué nos dice luego? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces nosotros vemos aquí que nos dice que si nosotros nos enojamos con nuestro hermano, vamos a ser culpables de juicio.
Levante la mano el que nunca se ha enojado contra alguien. Nadie se ha enojado contra alguien. ¿Nunca te has enojado contra algún hermano? Si alguna vez ustedes se han enojado contra alguien. Bueno, cambiemos la pregunta. Si alguna vez ustedes no se han enojado contra alguien. Todos nos hemos enojado. Todos le hemos dicho necio. En otras palabras, tonto, bruto. Todos le hemos dicho de pronto incluso fatuo al hermano. Que también es como decirle tonto, bruto, estúpido, idiota. Lo hemos dicho. Luego, ¿qué nos dice? Por ejemplo, el 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si fuéramos literales, ¿cuántos de aquí vendrían con un ojo? ¿O vendrían sin los dos ojos? ¿Vendrían sin una mano o incluso las dos manos? Vamos a buscar Mateo 5, 38, 48. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Por qué la palabra nos dice ojo por ojo y diente por diente? ¿Por qué Dios pone esta ley? Porque Dios es justo. Digamos que yo le pego un puño a Carlos, le saco un diente. ¿Qué va a querer Carlos? ¿Sacarme solo un diente? No, él va a querer sacarme todos los dientes. Pero Dios es tan justo y quiere calmar las cosas que dice, no, solo un diente, porque Él te sacó uno. Así de justo es Dios. Pero luego, ¿qué nos dice el 39? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Quién hace esto? Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Luego nos dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. ¿Quién es perfecto aquí? ¿Quién dice fácilmente, yo amo a mi enemigo? No es tan fácil. ¿Quién es capaz de decir, te bendigo a esa persona que nos lastimó? ¿Quién es capaz de hacerle bien a aquel que aborrece? ¿Y quién es capaz de orar por aquellos que lo están persiguiendo? ¿Somos pecadores, sí o no? Todos aquí somos pecadores. Puede que no haya sido algo físico, pero sí espiritual, mental, emocionalmente. Por último, 6, 14, 15. 6, 14, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿No nos da miedo esto? ¿Cuántos de nosotros no tenemos algo contra alguien y no hemos sido capaces de perdonar?
Pero ¿qué nos dice aquí? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Son ustedes pecadores, sí o no? Levante la mano el que no es pecador. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y justamente porque somos pecadores y porque Dios es justo, Dios no nos puede perdonar. Dios no nos puede perdonar porque Él es justo. Él no puede perdonar así como así, porque Él es justo. De pronto uno va en el automóvil, lo para el tránsito porque uno va a mayor velocidad. Le dice, ¿usted por qué va a tanta velocidad? Deme la licencia de conducción. Entonces yo saco la licencia de conducción y debajo de la licencia de conducción 100,000 pesos. Y él dice, váyase. ¿Él es justo o no? No es justo. ¿Qué tiene que hacer él? Aunque a mí no me guste, decir, tienes una multa, tienes un comparendo. Por eso Dios no puede perdonarnos, porque Él es justo. Para Dios es ilógico decir, voy a perdonar, porque Él es justo. Él no puede perdonar así como así. ¿Y qué quisiéramos que hiciera Dios? Que no viera nuestro pecado, que lo pasara por alto, pero si Dios es justo, Él no lo puede hacer. Entonces nosotros tenemos una idea errónea acerca de la gracia y la justicia. Y pensamos que la gracia y la justicia son contrarias. Entonces imagínense, ¿quién me puede decir? Si ustedes se imaginan al Dios justo, ¿qué se imaginan? ¿Cómo se imaginan a Dios? Frío, calculador, ¿qué más? Severo, duro, que no perdona nada. Pero ¿cómo se imaginan al Dios de gracia? Cálido, amoroso, todo lo perdona, blando. Entonces, ¿cómo definimos, por ejemplo, una iglesia? Si nosotros hacemos mucho énfasis en la palabra, es que allá son muy legalistas. Y si hacemos mucho énfasis en la gracia, es que allá son muy blandos, blandengues. Pero eso es porque tenemos una idea errónea acerca de la gracia y de la justicia. Y debemos entender esto. La ley dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Lo dice Romanos ¿qué? 6:23. La paga del pecado es la muerte. Entonces todos nosotros nos merecemos. Todos ustedes confesaron, yo soy pecador. ¿Por qué? Porque me he enojado contra alguien, he tenido envidia de alguien, he codiciado, he mirado a la mujer del otro con anhelo, con deseo. ¿Soy pecador, sí o no? Sí. Entonces, ¿merecemos qué? La muerte. ¿Y cómo se puede hacer remisión del pecado? Con sangre, nos dice Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. Entonces Dios no puede decir, voy a ignorar mi justicia, voy a dejar de ser justo para perdonar a estos. Porque cuando Él haga esto, ¿qué va a ocurrir? Él se va a convertir en un Dios ¿qué? Injusto. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? La única manera para que Dios derrame su gracia, ¿cuál es? Tiene que cumplirse la ley. Tiene que cumplirse la ley. Tiene que cumplirse la ley. A mí personalmente me gusta ver mucho películas, me encantan las películas. Y una cosa que me encanta de las películas es cuando en una película, al final de la película, el personaje principal como que hace un flashback, hace como mira el pasado y se da cuenta que esa persona que estaba con él no era buena, sino que era mala. O que realmente la persona que estaba con él no lo amaba a uno, sino que era un espía. De la misma manera, cuando nosotros vemos la muerte de Jesús, en nuestra cabeza tiene que pasar esto, un flashback, tiene que pasar todo el Antiguo Testamento.
Cuando nosotros leemos que a Jesús le pusieron un clavo en las manos, en los pies, nosotros tenemos que tener esto, pensar en lo que estaba pasando antes de todo esto. Porque Jesús no vino así como así, sino que todo lo que Él está viviendo en ese momento, todo lo que Él vivió desde su nacimiento, e incluso antes, hasta su muerte, luego su resurrección y ascensión al cielo, todo estaba profetizado. Y nosotros cuando vemos a Jesús en el Nuevo Testamento tenemos que ver este flashback, tenemos que ver todo eso que está ocurriendo como en las películas. Tiene que ser así en nosotros. Y tenemos que ver cómo nosotros somos pecadores, pero también cómo Dios está cumpliendo su justicia. Está cumpliendo su justicia para que nosotros como humanidad, que éramos pecadores, podamos recibir la gracia. Él tiene que cumplir la ley, Él tiene que cumplir la justicia, Él tiene que satisfacer su ira para poder derramar de su gracia. Hasta que no esté satisfecho, hasta que no se cumpla toda la ley, Él no puede derramar de su gracia. Entonces Dios es un Dios lleno de gracia, sí. Pero primeramente Él tiene que satisfacer esa justicia, tiene que satisfacer esa ira. Porque si no satisface eso y dice, bueno, hagamos como si nunca hubieran pecado, entonces Él se convierte en un Dios ¿qué? Injusto. Entonces cuando nosotros leemos antiguamente el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que lo único para lo que es bueno la humanidad es ¿para qué? Para pecar, para fallarle a Dios, para decepcionar a Dios. Incluso la palabra nos dice en la historia de Noé, a Dios le dolió su corazón haberlos creado. Nosotros somos expertos en algo, en fallar. Y en algo en lo que no fallamos, en pecar. Somos pecadores profesionales. Somos perfectos para alejarnos de Dios. Entonces nosotros vemos el Antiguo Testamento y vemos a una humanidad que desde el momento en que fueron creada, ¿qué pasó? Desobedeció a Dios. Dios le dijo a Adán, no vas a tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué hace Adán? Toma del árbol. Dios le advierte a Caín, Caín, no vas a matar a tu hermano, no vas a matar a tu hermano. Advertencia, advertencia, alarma, alarma, alarma. En este momento tienes ganas de matar a tu hermano, alarma, alarma, alarma. Enseñoréate de tu pecado, enseñoréate tú, para que Él no se enseñoree sobre ti. Pero ¿qué hace Caín? Mata a su hermano. Vemos a Noé. Antes de Noé toda la humanidad estaba tan corrupta que Dios decide, vamos a destruirlos a través de un diluvio. Destruye a la humanidad y salva solo a 8 personas. ¿Y qué ocurre con estas 8 personas y esta humanidad que quedó? Otra vez se corrompe y luego quieren construir la torre de Babel porque quieren hacerse un nombre. Vemos a Abraham, Isaac y Jacob. Ellos eran perfectos. No, si ustedes ven a Abraham, él era engañoso, él era mentiroso. ¿Cómo se sentirían ustedes las esposas si alguna vez su esposo dijera, decir que eres mi hermana porque entonces me pasa algo? ¿Cómo se sentirían ustedes? Muy mal. Y también lo hace Isaac. El pecado va hasta esa generación. Y luego Jacob. ¿Jacob era un santo? No, él era engañoso, él era mentiroso. Engañó incluso a su papá. Vemos también a estos israelitas que salieron de Egipto. Vieron esta columna de fuego, esta columna de nube. Vieron cómo se separaba el mar en dos. Pero cuando sintieron temor, ¿qué pasó? Construyeron un becerro de oro. Luego vemos, por ejemplo, a Saúl, un rey escogido por Dios. ¿Y qué hace? Busca adorar a Dios a su manera. Vemos a David. ¿Qué hace David? Adultera y mata. Y censa al pueblo, no confiando en Dios primeramente. Vemos a Salomón. ¿Qué hizo Salomón? ¿Escribió qué? Proverbios. Y todos esos consejos que él nos da, que no hagas eso para agradar a Dios, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y luego, ¿qué pasa con él? Cae en todo eso. Vemos a una Israel que es idólatra y que por eso Dios tiene que juzgarlos.
La Biblia es un libro ¿de qué? De hombres perfectos o imperfectos. Imperfectos. Completamente imperfectos. Que merecen el castigo de Dios. Y todos nosotros nos merecemos el castigo de Dios. Porque ninguno de aquí es bueno ante Dios. Porque tenemos envidia, celos, contiendas. Pero vemos que en medio de todo esto se manifiesta la justicia de Dios. ¿Cómo se manifiesta esa justicia de Dios? ¿Para qué? Para manifestar a su Hijo Jesús y para luego a través de Jesús manifestar ¿qué? La gracia. La gracia. Pero ¿cómo se manifiesta la justicia de Dios para que se manifieste la gracia en nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo utiliza Dios su propia justicia para que nosotros luego podamos obtener la gracia? Antes de eso, ¿qué hace Él? Más fuerte. Arrepentirnos, no. Él nos hace un pacto, Él hace promesas, Él dice, bueno, yo voy a entregar esto, y es un pacto unilateral, completamente unilateral, porque Él sabe que nosotros no podemos lograr nada. Entonces, por ejemplo, peca Adán, ¿y qué le dice Dios a la serpiente? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces vemos durante toda la historia del Antiguo Testamento cómo la serpiente está atacando a la mujer y a la simiente de la mujer, y cómo la mujer está tratando de atacar a la simiente de la serpiente y a la serpiente. Hasta que luego llega Jesús. ¿Y quién es esta mujer? María. ¿Y quién es la simiente de María? Jesús. Y luego llega esa serpiente, ¿y qué hace? Mata a Jesús. Pero ¿qué hace Jesús? Destruye a la serpiente, destruye su cabeza, es decir, quita su autoridad. Luego vemos, por ejemplo, en Génesis 15, vemos algo muy extraño, una práctica muy extraña que de pronto ya se las había explicado. Vemos a Abraham que estaba hablando con Dios y Dios le hace promesas. Y Abraham le pregunta, ¿y yo cómo voy a saber? Miren este descarado, ¿cómo voy yo a saber que tú haces estas promesas? Entonces Abraham tiene esta visión y ve que hay unos animales. Vamos a buscar Génesis 15. Génesis 15:9. Vamos a leerlo y luego se los explico. Nueve hasta el 18. Vamos a leerlo, yo se los voy a leer. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿De quién nos está hablando? ¿De qué nación? Pero ¿cuál nación va a ser los esclavos? Egipto. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, ya se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Ahora les voy a explicar. Antes, las personas, para hacer un pacto solemne, un pacto importante, ¿qué hacían? Cogían un animal, lo partían a la mitad, ponían una parte en un lado y al frente de este lado ponían la otra parte de este animal, y los dos caminaban entre estos dos animales, se cogían la mano y decían, si nosotros no cumplimos este pacto, si hay alguno de nosotros que no cumpla este pacto, que le pase lo mismo que a este animal.
Es decir, si yo no cumplo mi pacto, que muera como este animal, que sea dividido. Pero ¿qué nos muestra aquí la palabra tan hermoso? Dios le dice a Abraham: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Miren cuántos animales está poniendo Dios. No es solo uno como hacen los hombres, sino que Dios dice: trae todos estos animales. Y luego, ¿qué tiene que hacer Abraham? Dividirlos y poner, digamos, becerra. Yo la pongo acá al lado derecho, una parte, y al lado izquierdo, la otra parte de la becerra. Y así voy a hacer con la cabra y con el carnero y la tórtola y el palomino. Dice aquí que no los dividió, que no los partió. Pero entonces Abraham va cayendo como con este temor y en este sueño. Pero entonces de repente aparece entre estos animales fuego. Aparece una antorcha de fuego. ¿Que hace referencia a quién? A Dios. Es Dios mismo. Es Dios mismo, no está Abraham, está él solo diciendo: este es mi pacto. En otras palabras, él está haciendo un pacto ¿qué? Unilateral, no bilateral. ¿Por qué? Porque él sabe que el hombre no es capaz de cumplir un pacto con Dios. Por eso él se para ahí, Dios se para ahí. Y él dice: este es mi pacto contigo, Abraham. Entonces nosotros vemos que Dios es un Dios que hace este pacto unilateral. Y a través de estos pactos y estas promesas, nosotros podemos conocer a este Salvador que va a venir. Porque debajo de estos pactos y estas promesas o profecías, vamos a encontrar ¿a quién? A Jesús. Vamos a encontrar a Jesús. Entonces, a diferencia de los dioses paganos, porque nosotros vemos, por ejemplo, los mayas, los aztecas, para calmar la ira de Dios, ¿qué tenían que hacer? Sacrificar. Tenían que incluso sacrificios humanos. Pero nuestro Dios, que es justo y lleno de gracia y misericordia, ¿qué hace? Él no le pide a los hombres: entréguenme un sacrificio para calmar mi ira, porque Él sabe que no pueden hacerlo. Sino que Él mismo envía a su Hijo unigénito para que camine una vida perfecta en este mundo y luego sea cargada, para que luego cargue nuestros pecados, sea colgado en esa cruz y luego Dios pueda derramar allí toda su ira. Para que Dios pueda derramar toda su ira. Juan 5:39 nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y qué nos dice la palabra? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿de qué nos habla cada pasaje, cada personaje, cada escena del Antiguo Testamento? De Jesús. Nos habla únicamente de Jesús. Por eso les traigo esta frase de Timothy Keller, que expresa muy hermoso esto. Timothy Keller: la Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es una sola narrativa en cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío, a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos para que, al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron y que usa su nuevo poder para salvarlos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, quien, siendo golpeado con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos.
Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgaba su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado, para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero Cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas, es una sola narrativa que nos señala a una persona. ¿A quién? A Jesús. A Jesús. Entonces nosotros tenemos, como ya lo vimos, poner nuestra mano en Jesús para que este intercambio, para que se haga este intercambio glorioso, para que se haga este intercambio hermoso, como lo hablamos la semana pasada. Y únicamente a través de la muerte de Jesús nosotros podemos participar de la gracia, porque Él es quien cumple toda la ley para que nosotros podamos participar de la gracia. Entonces Jesús no murió por sí mismo, sino que Él murió para completar la ley, para completar los requerimientos de la ley, y así nosotros pudiéramos participar de la gracia. Todo lo que nosotros debíamos sufrir, lo sufrió Él. Entonces, nosotros vemos la historia de Jesús. La palabra nos dice que antes de ser arrestado, Jesús oró. ¿Y qué salió de su frente? Sudor como de sangre. ¿Y esto es posible? Sí. Tiene que haber un gran estrés, no es muy frecuente, pero un gran estrés emocional hace que alguien pueda sudar sangre. Y Jesús sudó sangre. Imagínense el estrés emocional. Imagínense saber de antemano que los discípulos le iban a negar, le iban a dejar, iban a huir. Cuando ellos decían, Pedro con mucha valentía y arrogancia dice, Jesús, yo de ti no me apartaré. ¿Y qué le dice Jesús? Cuando cante el gallo 3 veces, me vas a negar. Jesús ya sabía de antemano que lo iban a negar. Jesús ya sabía de antemano qué le iba a ocurrir. Pero ¿saben qué él estresaba más a Jesús? Que toda la ira de Dios iba a caer sobre él cuando él no se la merecía. Que toda esa ira y al mismo tiempo esa brecha, ese sentir, Dios, yo no estoy contigo, lo iba a sentir cuando estuviera en la cruz, y él ya lo sabía. En la noche cuando él fue arrestado y entró al proceso de juicio, fue en la noche. Entonces el proceso de juicio fue más o menos entre la 1 de la mañana y el amanecer. Entonces se imaginan el cansancio físico. ¿Ustedes alguna vez han trasnochado? Sí, todos han trasnochado. ¿Cómo se sienten físicamente? Agotadísimos. Y entre el lugar de juicio y juicio, ¿cuánto tuvo que caminar? Aproximadamente 4 kilómetros. 4 kilómetros entre juicio y juicio. Cansado, trasnochado, estresado emocionalmente. Ya había sido desilusionado, decepcionado por sus discípulos porque lo habían negado, habían huido, no habían ellos creído en él. Luego, por petición del mismo pueblo, ¿qué ocurre? Lo condenan a él en vez de ¿a quién? A Barrabás. Cuando él realmente era culpable y Jesús era inocente. Luego nos dice aquí, ¿quién realmente estaba defendiendo a Jesús? Pilato. Y luego dice, ¿ustedes realmente quieren a Barrabás o a Jesús, quien no tiene ningún pecado? ¿Y qué dicen los judíos? El pueblo a quien Jesús vino a salvar. No queremos a ese Jesús. ¿Queremos a quién? A Barrabás. Queremos al pecador. No queremos al santo, no queremos al justo, no queremos a aquel que no tiene pecado. No queremos a aquel que viene a salvarnos, queremos al pecador. Entonces, ¿qué dice Pilato? Me limpio las manos. Esa sangre ya no es mi sangre. Luego nos dice que él fue latigado, casi hasta la muerte fue latigado. ¿Y cómo está compuesto un látigo de los romanos? Tiene un mango, y en este mango tiene
correas de cuero de diferentes tamaños. Y en estas correas de cuero, al final, estaban huesos de cordero o de oveja y también bolas de metal. ¿Cuál era el objetivo de esto? Golpear y arrancar la piel. Golpear y arrancar la piel. ¿Y ustedes creen que ellos golpeaban solo una vez? ¿No? Dependía obviamente de quién lo estaba haciendo, pero la palabra nos dice que era realmente que a Jesús, fueron severos con Jesús y lo golpearon en la espalda. ¿Y ustedes creen que si está haciendo de esta manera, como digamos ustedes con el pelo y hacen así, ¿cierto? ¿Ustedes creen que solo va a ir a la espalda? No, a veces también va a ir a la cara y va a arrancar, ¿cierto? Parte de la cara y va a arrancar el ojo y va a arrancar la nariz. Eso no tiene control, eso pega y arranca, pega y arranca. Entonces ustedes ven la película de la Pasión de Cristo, eso no es nada. Realmente no se desfiguró Jesús. Pegaba y arrancaba, pegaba y arrancaba, pegaba y arrancaba. Entonces imagínense la hemorragia. Nosotros nos quejamos por un corte de papel, pero Jesús tuvo que ser latigueado por nosotros. Llegó casi al punto de shock. ¿Por qué? Por nuestras enfermedades, dice la palabra. Luego, ¿qué pasó? Se burlaron de Jesús poniendo ¿qué? Un manto escarlata, luego una corona de espinas y una caña en su mano derecha. Le escupieron y le golpearon a aquel que ya había sido latigueado. Imagínense luego cuando tenían que arrancar ese manto, cuando la sangre todavía estaba ahí. Luego seguramente por el proceso de coagulación se pega el manto con la piel y la sangre y está así. Y luego tienen que arrancar el manto porque obviamente no lo van a dejar caminar hacia la calle. De hecho, muchas veces hacían que caminara desnudo aquel que iba a ser crucificado. Le arrancaron el manto. ¿Qué pasa con las heridas? Se abren nuevamente. Luego, tiene que caminar con la parte horizontal de la cruz, que pesa más o menos entre 34 y 57 kilogramos. Cargar con esta parte horizontal de la cruz, 34, 57 kilogramos. Imagínense, todo ese peso, ya todo herido, escupido, insultado. Las moscas merodeando ahí a ver cuándo se pueden comer este cuerpo. Y empieza a oler la sangre maluca. Y tenía que caminar más o menos 600 a 650 metros hasta el lugar donde iba a ser colgado en la cruz, al Gólgota. 600 a 650 metros. Luego nos dice la palabra, Jesús estaba vestido, le quitaron las vestiduras a Jesús antes de clavarlo. Otra vez esas heridas que se abren y esa hemorragia. Jesús ya había perdido mucho líquido, mucha sangre, ya estaba deshidratado. Ustedes un día sin tomar agua, ¿cómo se van a sentir? Imagínense, es mucho peor porque la sangre está saliendo, no hay agua en el cuerpo, el sufrimiento. Luego lo tiran al suelo, lo ponen ahí en la cruz. ¿Y qué van a hacer? Van a coger un clavo y se lo van a clavar en la mano, o algunos dicen que aquí, porque acá no tiene suficiente fuerza. Entonces, entre el cúbito y el radio, clavan ese clavo que es más o menos de 13 a 18 centímetros de largo y un diámetro de 1 centímetro. ¿Se imaginan el dolor? Pero esto no es solo hueso y carne. ¿Qué hay entre esos huesos y esa carne? Tendones, ¿qué más? Nervios. ¿Ustedes alguna vez se han puesto una inyección y como que los cogen y no son capaces de caminar? Aquí hay una gran cantidad de nervios y son muy sensibles. Imagínense con cada golpe. ¿Ustedes alguna vez han sentido el corrientazo de la electricidad cuando les cogen un nervio? Y cada golpe yo sentía esa electricidad. ¿Por qué? Porque acá pasan nervios muy importantes. Cada paso, cada vena, cada arteria, cada músculo. Y lo mismo pasa luego con sus pies. Luego nosotros vemos que él está así. Mucho tiempo luego después le ponen a estos crucificados un lugar bueno para sentarse, pero en los tiempos de Jesús solo era un lugar para que pusiera sus pies. Él tenía que estar de esa manera, muy incómodo, con las piernas flexionadas
hacia un lado, imagínense respirar así, todo herido. Todo herido. Y luego hablar. Todo herido. Tiene que decir, Padre, o todo lo que él dijo, 7 frases. Respirar así. Las moscas, las aves alrededor ya buscando y la gente burlándose. Él desnudo en medio de ese frío. Y él dice estas 7 frases. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces Jesús, sabiendo quiénes éramos nosotros, que nos merecíamos ese castigo, en vez de él, nosotros éramos los que debíamos haber cargado esa cruz, crucificados, latigados. Pero él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ay, tienen la misericordia de decir, Padre, perdónalos. ¿Quiénes de ustedes, cuando los insultan, cuando los lastiman un poquito, son capaces de decir, Padre, perdónalos? Más bien, Padre, destrúyelos. Pero Jesús dice, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Luego, ¿qué le dice al ladrón? Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Luego, miren la hermosura de Jesús. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. ¿A quién le estaba hablando? A Juan y a su madre. Jesús sabía que si Jesús moría, María ya no iba a tener un soporte financiero, entonces iba a quedar viuda. Y de los más débiles en la sociedad en ese momento eran las viudas y los pobres. Pero Jesús incluso piensa en aquella mujer que la apoyó durante todo ese tiempo y dice, madre, ahí tu hijo, y Juan, ahí tu madre. Piensa incluso en eso, en ese momento. Es que imagínense, todo ese sufrimiento, él ya debe estar, digámoslo, desvariando, toda esa pérdida de sangre, y él es capaz de pensar en eso. Y luego dice el grito que cuando yo estaba preparando esta prédica, decía, Señor, perdóname. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El mismo Hijo de Dios le dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Y por qué sintió él este abandono? Porque en él estaba cayendo toda la ira de Dios. No es la ira que debía caber a nosotros, pero cae toda la ira a él. Y entonces se aparta el Padre. ¿Por qué? Porque él no puede tener relación con el pecado. Pero el Hijo, igual digo al principio, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero en este momento está sufriendo lo que nosotros debíamos haber sufrido. Y sufre lo que nosotros por nuestro pecado sufrimos tantas veces. Y decimos, Dios mío, ¿dónde estás? Me has abandonado. Pero nosotros nos merecíamos esto. Nosotros nos merecemos el no estar cerca de Dios. Pero Jesús, quien no pecó y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué me has abandonado? Y luego dice, tengo sed. Y termina luego, todo está cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él cumplió toda la ley. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos participar de la gracia. ¿Y cómo tenemos la gracia hoy en día? Como nada. Como nada. Jesús falleció luego de esto, murió. Tenemos una buena noticia, Él resucitó y ascendió al cielo. Pero tenemos que tener en cuenta esto es lo que costó nuestra gracia. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo, no se les olvide esto. Dios es un Dios justo. Y Él tiene que cumplir su justicia para derramar de su gracia. Y miren todo. La semana pasada hablamos acerca del cordero, del novillo, y hoy hablamos acerca de nuestro Señor Jesús y lo que tuvo que pasar Él para que nosotros pudiéramos tener gracia y vida. ¿Qué nos queda hacer a nosotros? Primero, Señor, gracias. Segundo, Señor, me arrepiento. Tercero, Señor, yo no me voy a quedar igual. Voy a cambiar y voy a obrar para ti, voy a entregar mi vida para ti.
voy a entregar mi vida para ti. Voy a entregarte cada segundo de mi vida para ti. Ustedes saben por qué los primeros cristianos no tenían tanta oportunidad, aunque la Biblia nos dice que algunas veces sí lo hacían, de quejarse, de pelear entre ellos. ¿Por qué? Eran perseguidos. Y ellos tenían tan fresca esa muerte de Jesús porque ellos lo estaban viviendo cada día. Es que imagínense, un día estaba, digamos, Sara a mi lado y al otro día no. Y yo pregunto, ¿y dónde está Sara? La crucificaron por decir que cree en Jesús. ¿Ustedes creen que si yo supiera eso, pelearía con ella? No, antes yo pensaría más antes de pelear con ella porque puede que mañana no la vuelva a ver. En este momento vamos todos a ponernos de pie. Y vamos a llamar el nombre de nuestro Señor. Y lo primero que vamos a hacer es darle las gracias. Es darle las gracias a Él. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. ¡Jesús!